Bienvenidos a mi canal. Hoy les voy a enseñar a realizar una cajita feliz McDonald's de modo personalizado para celebraciones infantiles paso a paso con Canva gratuito. Para ello nos vamos a Canva gratuito, nos vamos a crear un diseño, nos vamos a elegir el tamaño, vamos a trabajar con centímetros y vamos a ingresar la medida. En este caso vamos a trabajar con un ancho de 21 por un alto de 29.7 centímetros. Creamos un diseño. Para iniciar habilitamos el sangrado de impresión. Para ello nos vamos a archivo, nos vamos a configuración, mostrar sangrado para impresión y procedemos recién con el diseño. Para ello nos vamos a elementos, nos vamos al buscador. En este caso vamos a buscar el término marco. Vamos a elegir este marco, ver todo, y ahí hay múltiples elementos. En este caso voy a trabajar con este fragmento de cuadrado. Me voy a posición y voy a cambiar la medida. En este caso voy a trabajar con un ancho de 15 por un alto de 7 centímetros y voy a arrastrar a la parte inferior. Nuevamente control C, control V de este mismo elemento y voy a proceder a modificar las medidas. En este caso es un alto de 10 centímetros y lo ubico en esta área. Control C, control V nuevamente y modifico nuevamente el alto a 6 centímetros. Y lo ubico de este modo. Finalizado ya el proceso de este diseño, a continuación voy a ingresar lo que es el color, un color personalizado. En este caso me voy a esta circunferencia y voy a elegir el color de lo que es la temática, en este caso McDonald's, que es el color rojo. Nuevamente en este caso específico del medio, para que se note las líneas del doblez, voy a insertarle un grosor de borde, en este caso al mínimo, puede ser a -1. Y bueno, voy a insertar un color blanco simplemente para que me dé una visibilidad de doblez. Asigno el color nuevamente a este fragmento que me falta. En este caso voy a proceder a duplicar el mismo elemento. Ahora en este caso retorno a la parte inicial y voy a continuar el proceso de diseño. Voy a subir dos imágenes en PNG de la temática. Los elementos se los estoy dejando mediante el link en la casilla de descripción para que ustedes se lo puedan descargar. Voy a insertar estos elementos que son imágenes en PNG. Para que no se me coloque de esta manera previamente el fondo, lo que voy a hacer es proceder a bloquear. Para ello, clic derecho, bloquear. Selecciono nuevamente el otro recuadro, clic derecho, bloquear. Y de esta manera voy a proceder a insertar lo que es la cita. En este caso, amplío hasta esta área y procedo a recortar. Y posteriormente, clic derecho, me voy a lo que es capas y voy al fondo para mover al fondo esta imagen y me va quedando de este modo. A continuación voy a duplicar este mismo elemento que viene a ser el lado reverso de la cajita. La primera que he realizado viene a ser la cara y el otro lado reverso. Y esta sección viene a ser los contornos. Para ello voy a seleccionar todos los elementos y voy a reducir a una medida de 1 por un ancho de 10. Y voy a proceder a centrar. A continuación voy a insertar unos elementos adicionales para el pegado. Me voy a elementos, nuevamente en marcos, y voy a insertar este triángulo. Lo voy a arrastrar a la parte superior justo en este recuadro y voy a adecuar la medida al recuadro. Me voy a esta circunferencia y voy a asignar un color y un grosor mínimo, en este caso puede ser a 1, con la finalidad de que se me muestre el doblez. Una vez ya finalizado,
Control C, Control V de este elemento y procedo a modificar lo que es el alto. Me voy a posición, me voy a ancho, voy a insertar la medida de 0.5 por un alto de 16 centímetros y lo arrastro justo a esta área hasta la parte superior. Control C, Control V del mismo elemento y lo ubico en el lado opuesto. Ahora en este caso simplemente voy a generar una copia. Para ello voy a duplicar y voy a modificar en este caso esta medida lateral. Me voy a posición y en ancho voy a insertar una medida de 2 centímetros. Y bueno, de esta manera finalizo los lados laterales de las cajitas. Me va quedando ahí. Nuevamente retorno a la parte inicial donde voy a continuar el proceso de diseño. Para ello voy a insertar esta circunferencia de marco. Me voy a posición y voy a ingresar una medida por un alto de 8.05 centímetros, que equivale a una circunferencia. Y lo ubico justo en esta área, teniendo en cuenta que está por encima de la mitad del cuadro. Ahora me voy a esta circunferencia para cambiar de color. En este caso voy a ingresar el color blanco. Y a continuación me voy a subidos, voy a insertar esta imagen en PNG en la parte inferior. Y a continuación voy a ingresar el texto personalizado. Para ello me voy a textos, voy a seleccionar una fuente tipográfica gratuita de Canva. En este caso voy a trabajar con esta tipografía en específico. Le doy clic y procedo a modificar con el nombre de la cumpleañera. Voy a modificar el tamaño. Lo ubico en el medio y me voy a efectos. Voy a agregarle un contorno. En este caso voy a trabajar con los colores del contorno de la temática. En este caso rojo. Ubico el color de contorno. Me voy al color sólido de fondo. Y voy a ingresar el color también de la temática. Y voy a tomar con el cuentagotas. Voy a tomar con el cuentagotas el color de la temática. El interlineado voy a minimizarlo. Control C, Control V de este mismo texto y voy a proceder a modificar y ubicar justo en el medio esta tipografía ya compuesta. Una vez ya finalizado me voy a archivo, me voy a descargar. Mantengo el tipo de archivo, puede ser en PNG o PDF para impresión y procedo a descargar. Y bueno, este es el trabajo final, listo para la impresión. A continuación les voy a explicar cómo es el proceso de armado porque en realidad es muy simple y básico. Ustedes van a realizar el doblez por esta área, que son las líneas punteadas negras que ustedes observan. Y cuando van a realizar el pegado simplemente lo van a unir, uniendo estos espacios. Este es el molde final y bueno, la cajita se observa que va a quedar de esta manera. Por ejemplo, este cuadro, ustedes al momento de hacer el plegado van a ubicar justo en esta área. De igual manera, por ejemplo, estas zonas que viene a ser el doblez se va a ubicar por debajo y van a realizar un doblez. Bueno, espero que les haya gustado este proyecto. No olviden regalarme un like, dejar sus comentarios, activar la campanita de notificación, suscribirse y nos vemos en próximos proyectos.